Hola, hola, bendiciones. Qué gusto compartir con ustedes ya en este último día del mes de septiembre, ya 30 de septiembre del 2021 y también pues cerramos el mes de la Biblia, este mes dedicado a concientizarnos sobre el acercamiento a la escritura y justamente por la fiesta que hoy celebramos, que es la fiesta de San Jerónimo de Estridón. Entonces, al recordar el valor de la justamente Sagrada Escritura que debe acompañarnos en cada momento, pues vamos primero con la reflexión propiamente y la lectura del Evangelio que hoy se nos atañe, que es justamente de San Lucas. Tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al pues 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratado con menos rigor que esta ciudad. El texto que hoy meditamos y bueno, que nos conlleva a esta reflexión sobre la figura de San Jerónimo, ese presbítero que se dedicó a traducir los textos sagrados de sus idiomas originales a esa pues versión del latín común que es conocida como la Vulgata, pues nos recuerda y nos pone de relieve tres circunstancias muy importantes dentro de la vida del cristiano. La primera es justamente el sentido del llamado. Y sobre todo, entender que la evangelización es un trabajo bastante fuerte y es un trabajo en el cual todos debemos estar involucrados por nuestra condición de bautizados. Vean qué interesante cómo, pues justamente Jesús le dice a aquellos a quienes envía que oren, que justamente la mies es mucha y los obreros son pocos. Como dando a entender que todos y cada uno de los que seguimos a Cristo somos obreros de esta gran mies. Nos convertimos en fruto porque evidentemente cada uno de nosotros también necesita ese acercamiento al Señor, pero sobre todo también estamos llamados a ser obreros, a que nuestro testimonio pues se refleje propiamente en la experiencia de fe de de nuestro entorno. Ese es el primero. La segunda, veamos cómo Jesús le dice a las personas, a estos 72 que fueron enviados, que no lleven pues sandalias, que no lleven morral, que no lleven pues bastón y demás. No se trata propiamente o imaginarlos únicamente como una disposición física de que no anden objetos propiamente que jalar, sino que eso unido a esta experiencia o el sentido de tomar esta decisión es poner nuestra confianza en Dios. Si Dios nos ha enviado a dar un mensaje, si Dios nos ha enviado a evangelizar, pues evidentemente Él también nos dará todas aquellas herramientas que se nos sean necesarias. Pero sobre todo lo iremos tomando en cuenta y lo iremos visualizando y lo iremos sintiendo en la medida de que dejemos de confiar en estas cosas y más bien nosotros nos dispongamos a que sea el Señor al que nos guíe. Y sobre todo entendiendo que veamos cómo el Señor envía este camino
hacia aquellos lugares a los que Él irá después. O sea, Él nos cubre las espaldas, Él camina atrás de nosotros. Entonces, confiemos en el Señor, no pongamos nuestra evangelización a competir con algunas otras falsas seguridades, sino que más bien que sea el Señor la prioridad y ahí pues Él nos irá guiando en el camino. Y lo tercero que también que podemos sacar de este relato es justamente que habrá momentos en los que nuestras palabras no resuenen, donde tal vez en vez de recibir comentarios positivos, pues encontraremos burlas, encontraremos señalamientos, encontraremos pues momentos en los que tal vez se nos vuelva muy difícil hablar del Señor, porque seremos víctimas de muchísimas cosas. El Señor nos invita a justamente hasta el polvo de los pies, dice, pues nos los sacudimos, entendiendo que, pues bien, seguiremos, porque vean que inclusive el Señor cierra esta práctica de sacudirse los pies con una invitación a la conversión y recordar que el reino está cerca. O sea, no se trata de renunciar a poder evangelizar a esas personas que se burlan de nosotros, pero sí entender que cuando no nos sacudimos de todo aquello malo que hemos recibido, cuando nos mantenemos en nuestro corazón aferrados a esos malos tratos, a esos momentos de señalamiento, a esos momentos de burla, pues es como esa suciedad que nos termina estorbando y nos puede provocar muchísimo daño. Por eso es justamente que el Señor nos invita a, como decimos popularmente, a echarnos aceite y que las cosas nos resbalen. Porque cuando tenemos la confianza y tenemos la certeza de cuál es justamente ese motivo que nos impulsa y ese motivo que nos mueve, pues claramente no tendremos ningún reparo en soportar aquellas cosas que nos pueden decir a que las personas que todavía no conocen a Cristo y sobre todo que no se han dado cuenta del gran valor que tiene poder seguir al Señor y sobre todo poder anunciarlo. Pero también es cierto que para poder es vivir esta experiencia de fe, para poder tener la certeza de que el Señor nos bendice y de que el Señor existe, de que el Señor ha vencido a la muerte y nos abre la vida eterna, para todas esas cosas, pues es necesario entender y tener una experiencia importante de Dios, conocerle, tenerlo cercano, escucharle. Por eso, justamente, en este mes de la Biblia se convierte el texto sagrado en un insumo importantísimo para poder tener ese contacto con Dios. La palabra que estaba desde el principio, que es el Cristo mismo, que se ha encarnado y se ha hecho uno de nosotros, pues nos ha dejado su mensaje, nos ha dejado el Evangelio, que es el mismo, y sobre todo nos da la oportunidad de poder abrirnos y escucharle. Por eso, justamente decía en este caso San Jerónimo de Estridón, quien hoy celebramos en la iglesia, que cuando leemos con frecuencia la escritura, pues más aún el libro santo que no se escape de nuestras manos, dice que cuando nosotros leemos la escritura, cuando nosotros oramos, hablamos con el esposo. Pero si leemos, es Él quien nos habla. Que no se separe la Biblia de nosotros nunca, en ningún momento, porque es una comunicación constante con el Señor que nos habla. Porque dice que debemos acercarnos a ella para que se sostenga y nos permita acercarnos a Jesús y alejarnos del vicio de la carne. Para cerrar esta reflexión y sobre todo invitar a seguir buscando, escudriñando en la palabra como esa fuente maravillosa del encuentro con Cristo, cierro con esta bella frase de San Jerónimo que decía: ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás sus caricias. Que sea para ti como tus collares y tus pendientes. En este momento de evangelizar necesitamos tener cerca al Señor. Y el Señor siempre, pues, estará a nuestro lado cuando le permitamos a Él caminar en cada instante de nuestra vida. Por eso es donde la Biblia tiene esa fuerza. Es esa lámpara que nos ilumina, ese GPS que nos guía en nuestro camino.
porque como decía San Jerónimo, desconocer la escritura, desconocer la palabra y no leerla, no meditarla, no interiorizarla, no ponernos frente a ella como un espejo que evalúa nuestra existencia, pues justamente nos hace desconocer a Cristo y nos hace alejarnos del camino de la santificación. Entonces, que a pesar de que ya hayamos cerrado el mes de septiembre, pues que sea nada más una invitación a que la Biblia nos acompañe los 365 días del año, a través de los evangelios, textos que podamos guardar y de esa manera pues tener ese encuentro cercano con Cristo. Pidamos al Señor verdaderamente esa apertura para encontrarlo en su palabra. Bendiciones.